Buenos días, alumnos. En este tutorial vamos a ver las 19 posibilidades que tenemos para entrar puntos en el diagrama psicométrico. Realmente las combinaciones serían 21, pero hay dos que no son posibles, que también las explicaremos. Entonces, la primera posibilidad que tenemos de entrada es cogiendo dos parámetros. Vamos a coger primero la temperatura seca. Vamos a marcar temperatura seca con temperatura húmeda. Si nos dan estos dos parámetros para buscar, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a decir una temperatura seca pues de 30 grados y una temperatura húmeda de 20 grados. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? Bueno, primero que nada, siempre que toquemos temperatura húmeda o temperatura de rocío, nos den estos parámetros, lo ideal es marcar en la curva de saturación estas temperaturas, justamente poner un punto auxiliar de trabajo en este punto. Entonces, aquí nos dicen 20 grados de temperatura húmeda. Bueno, pues cogemos una vertical y la vamos a trasladar a los 20 grados. Ponemos 20 grados de aquí. Y donde cruza, que es este punto de saturación, vamos a, como es temperatura húmeda, acordaros que la temperatura húmeda es con la entalpía constante. Entonces, que aquí tenéis de alguna manera el chuletario. Temperatura húmeda, ¿veis? Desde saturación tiramos paralela a entalpías. La de rocío, en cambio, es horizontal y la seca es vertical. Entonces, una vez hemos hecho esto, cogemos una línea que nos pase por este punto, justamente por este punto, ¿veis? Que sería la temperatura húmeda de 20 grados, pues cualquier punto en el psicométrico que esté encima de la línea magenta cumplirá con esta temperatura húmeda de 20. Pues entonces, muy fácil, para encontrar el punto, nosotros, en este caso, nos ponemos ahora en 30 grados de temperatura seca y el punto donde cruza, ¿veis? Ya tenemos nuestro punto de trabajo, que sería justamente aquí. Este sería nuestro punto de trabajo. Y a partir de aquí, con el tutorial anterior de cómo buscar todos los puntos, todos los parámetros de este punto, pues sacaríamos todos nuestros puntos. Todas nuestras magnitudes. Bien, entonces, ¿cómo lo haríamos ahora si en lugar de tener esto, vamos a decir, nos da la temperatura seca, esta sería la segunda opción, pero no nos dan el otro parámetro sería la temperatura de rocío. Pues la temperatura de rocío, vamos a marcar que ahora nos dan la temperatura de rocío. Bueno, a ver, un momento. Temperatura de rocío. Vale, teniendo estas dos, fijaros que ahora voy a sacar mi punto de aquí. Esto ya no nos lo dan, hemos dicho. Y ahora, por ejemplo, vamos a cambiar la temperatura seca, en lugar de ser 30, le vamos a poner 20, por ejemplo. Y la temperatura de rocío le vamos a decir que sea de 10, por ejemplo. 10 grados. ¿De acuerdo? Entonces, sacamos todas estas líneas fuera de apoyo para trabajar y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero que nada, y tal como os he dicho antes, siempre que tengamos la temperatura húmeda o la temperatura de rocío, vamos a situarlas en la curva de saturación del 100% de humedad relativa. Entonces, vamos a buscar 10 grados y ponemos una vertical de los 10 grados para arriba. Ya la tenemos. Ahora veis que este punto en saturación es el punto que nos va a servir de referencia. Entonces, como sabemos, la temperatura de rocío es la temperatura a la que va a saturar el agua manteniendo la humedad absoluta fija. Por lo tanto, será una horizontal
lo que hacemos de este punto, trazamos una horizontal desde los 10 grados de rocío. Cualquier punto de la línea verde tendrá esta temperatura de rocío. ¿Estáis de acuerdo? Porque todos tendrán 7,5 gramos por kilo. Sin tocar la humedad absoluta, lo que hacemos es ir bajando la temperatura hasta los 10 grados, que aquí ya nos llega a saturación. Muy bien, pues ahora, fácil, con la temperatura seca de 20, trazamos otra horizontal en 20 y donde cruce esta línea verde tendremos nuestro punto de trabajo. Entonces nuestro punto de trabajo en este caso será este de aquí. Ya tenemos localizado nuestro punto de trabajo y a partir de aquí podemos sacar las otras 5 magnitudes. Entonces, bien, sabiendo esto, el siguiente caso sería, bueno, pues yo y ahora ya no voy a hacer esta de aquí, sino esta ya no la sé. Y voy a decir que tengo la temperatura seca y la humedad absoluta. Vale, por lo tanto esta la saco porque no me la dan y me dan, en este caso vamos a cambiar, vamos a ponerle 25 en este caso para que veáis diferentes parámetros y vamos a ponerle pues una humedad absoluta, yo que sé, de 10 gramos por kilo. Bueno, en este caso vamos a sacar todas las líneas que hemos utilizado para volverla a dibujar y vamos a ver, esto lo sacamos y sacamos nuestro punto. Y volvemos a entrar. Primero que nada, en este caso podemos empezar como queramos, o marcando la temperatura seca o la humedad absoluta. Por ejemplo, marcamos la temperatura seca. Ponemos una línea vertical a 25 grados. Bien. Entonces, todos los puntos de esta línea azul van a tener una temperatura seca de 25 grados. Pues ahora vamos a poner una línea horizontal a 10 gramos, ¿veis? 10 gramos por kilo de aire. Y todas las líneas que estén en la verde van a tener 10 gramos por kilo de aire. ¿Vale? Pues en este caso, donde cruzan las dos, se van a cumplir las dos condiciones que nos ponen para localizar el punto. Entonces nuestro punto estará aquí. Ya tenemos localizado con temperatura seca y humedad absoluta. Perfecto. Bueno, pues ahora ya vamos por otro. Temperatura seca. Temperatura seca y humedad relativa. Aquí nos dan la humedad relativa. Vale. Pues entonces marcamos humedad relativa. Vale. Entonces esta de aquí ya no la tendremos. En cambio esta de aquí pues le vamos a poner lo mismo. Va a ponerle, yo qué sé, 30 grados. 30 grados. Y la humedad relativa del 30%. Bien, pues sacamos estas dos de aquí y el punto. Y vamos a situar nuestro punto con estas premisas. Pues con estas premisas ponemos temperatura seca, ponemos la línea a 30. 30. Vale, y ahora vamos a ver la humedad relativa. Acordaros que son las curvas de saturación que tiene el aire. Entonces buscamos la humedad relativa del 30%, será, ¿veis? Esta de aquí, o sea, 20, 10, 20, 30. El 30% donde cruce con mi línea de temperatura de 30 grados es donde voy a tener mi punto. Mi punto será tal que aquí, por la izquierda y un poco para arriba. Aproximadamente aquí, ¿veis? Ya tengo mi punto situado, sabiendo 30% de humedad relativa, 30%, 30 grados de temperatura seca. Bien, entonces el siguiente paso es si nos dan el volumen específico. Ya no nos dan y la temperatura seca. Como podéis ver, lo estamos haciendo por orden.
para que nos salgan todas las posibilidades. Entonces, esto ya no nos lo dan. Entonces, esto vamos a cambiar otra vez. Vamos a ponerle, en este caso, 15, por decir algo, bajas temperaturas. Y el volumen específico, pues le vamos a dar un volumen específico de 0,82 para darle un valor exacto para que nos dé, para que sea fácil de encontrar. 0,82. Entonces buscaríamos, en este caso sacaríamos el punto porque ya no es este, y nuestra línea de temperatura la pondríamos a 15 grados. ¿Vale? Entonces, ¿nos dan 0,82? Pues fijaros que nuestras líneas de volumen específico son estas en este sentido. Buscamos 0,84, 0,83, 0,82. ¿Veis? Pues donde se crucen vamos a tener nuestro punto de trabajo, que será aproximadamente aquí, un poquito más para arriba. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos nuestro punto de trabajo. Bien, estos son relativamente fáciles, ningún problema. Entonces, ahora, el siguiente caso sería, si nos dieran la densidad sería lo mismo, pero sería coger 1 dividido por densidad, sería el volumen específico. Y el siguiente caso ya estaríamos, si nos metemos ahora, esto lo sacamos, que ya no nos lo dan, y si nos dan la entalpía, imaginaros. Si nos dan la entalpía, esto ya no lo tenemos. Vamos a darle otra vez una temperatura de 35 en este caso. ¿De acuerdo? Y que nos den una entalpía pues de 16 kilocalorías por kilo, por decir algo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el puntito anterior. Sacamos nuestra línea y con nuestra temperatura nos vamos a mover ahora a 35 grados, ¿no? 35 grados aquí. Vale. Y ahora vamos a situar nuestra entalpía donde nos dicen, nuestra entalpía de 16. 16 es este de aquí, ¿veis? Entonces, si es este de aquí, marcamos y donde se cruzan, pues ya tenemos nuestro punto de trabajo. Y este es nuestro punto de trabajo. Y así se van situando los puntos. Bien, siguiente caso, vamos a quitar ya, ahora no tenemos ni la entalpía, ni la temperatura seca, porque con temperatura seca ya las hemos hecho todas, ¿veis? Entonces, ahora voy a partir teniendo mi temperatura húmeda, que nos den mi temperatura húmeda, voy a verlas con todas las combinaciones que pueda. Vale. Mi temperatura húmeda, con temperatura seca ya la hemos hecho anteriormente. Ahora me dan mi temperatura húmeda y mi temperatura de rocío. Bien. Esta, para mí, es la que cuesta más de poner dentro del diagrama, porque tenemos que utilizar dos que son indirectas, de lectura indirecta. Pero tampoco es que sea difícil, simplemente lo vamos a explicar y veréis que es fácil de hacer. Bueno, por definición, si vamos a ponerle ahora qué valores nos van, acordaros siempre que la temperatura húmeda tiene que ser superior a la de rocío. La de rocío es la menor, la seca es la mayor y la húmeda es la que hay en medio. Entonces la temperatura húmeda, si le pongo una temperatura húmeda de 20 y una temperatura de rocío de 10, por decir algo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, tanto en la temperatura húmeda como en la temperatura de rocío, es buscar un punto auxiliar en la línea de saturación del 100% y poner estos puntos. Por lo tanto, me voy. Temperatura húmeda de 20. Bueno, pues cojo una vertical en la temperatura seca de 20 para que me cruce con la curva de saturación al 100%. Desde aquí arriba, y le pongo un punto auxiliar, que no es el punto definitivo que estoy buscando, ¿eh? Simplemente es un punto auxiliar de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tengo puesto este punto, fijaros que si es una temperatura
20 es húmeda, por lo tanto pongo una línea paralela a las entalpías, ¿veis? Que es esta, y cualquier punto que esté sobre esta línea magenta tendrá una temperatura húmeda de 20, cualquier punto. Ya la tengo tirada, ¿estáis de acuerdo? Bien, ahora voy a buscar ahora mi rocío. Temperatura de rocío lo pongo como en temperatura seca de 10, que es lo que me dan, y cuando cruza con mi 100% de saturación, mi curva de saturación, pongo otro punto auxiliar aquí. Mi punto auxiliar estará aquí. Voy a subir, a ver cuándo cruza. Aquí, aproximadamente, ¿veis? Bien, entonces, yo sé que tiro una línea horizontal desde este punto y cualquier punto en esta línea va a tener una temperatura de rocío de 10 grados. Entonces, mi punto de trabajo va a ser el cruce de estas dos líneas. ¿De acuerdo? Porque este punto va a tener, si os fijáis, una temperatura húmeda de 20 y una temperatura de rocío de 10. Entonces aquí está el chuletario en el diagrama para que lo veáis. Rocío y húmeda, ¿veis? Es la manera de encontrar el punto. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, entonces una vez hemos hecho esto, ya en este supósito le vamos a quitar la temperatura de rocío. Y voy a ponerle la humedad absoluta. O sea, temperatura húmeda y humedad absoluta. En este caso que nos den estos dos. Bien, entonces, primero que nada, lo de los puntos creo que lo habéis hecho. No voy a poner puntos a partir de ahora en la saturación porque lo único que hace es enredar el dibujo. Y vamos a empezar. Vale. Entonces, aquí vamos a poner los parámetros que queramos. Temperatura húmeda, pues en este caso le voy a poner un poco mayor. Le voy a poner 25 y le voy a poner una humedad absoluta. Aquí se tiene que ir en cuidado. Una humedad absoluta de 12, por ejemplo. ¿Vale? Esto de aquí fuera. 12 gramos por kilo. Por poner un ejemplo. Este tampoco de arriba. El 35 que teníamos antes no lo he borrado. Ni las entalpías tampoco. Qué errores. Bueno, se tenían que haber borrado estos valores en el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores, ¿vale? Pero es igual. A partir de ahora, y aquí la de rocío tampoco la tenemos. Por tanto, solo nos dan 25 y 12. Bien, entonces, vamos a marcar la temperatura húmeda de 25. Hacemos lo mismo, buscamos en 25 y cuando nos cruza la saturación, aquí en 25 veis que en 25 yo cualquier línea, si la temperatura húmeda es de 25, cualquier línea que sea paralela a entalpías en 25 va a cumplir con esto. Que justamente es la línea entalpías de 18 kilocalorías por kilo en este ejemplo, ¿no? Cualquier línea de estas magentas, a cualquier punto de esta línea va a tener esta temperatura húmeda de 25 grados. Bien, lo otro que me dan son 12 gramos por kilo. Pues muy bien, me voy aquí y busco 12 gramos por kilo. ¿Veis que está aquí? 12. Y el punto donde se cruza es mi punto. Ya he localizado mi punto. Bien, pues ya tenemos el punto localizado. Vale, el siguiente caso, esto ya no me lo van a dar y esto no es lo que voy a marcar. Vale, voy a desmarcarlo. Fantástico. Vale, entonces
ahora le doy mi humedad relativa, en este caso. Si doy mi humedad relativa y mi temperatura húmeda. Mi temperatura húmeda la vuelvo a pasar, ahora la pongo a 15, por ejemplo. Y le voy a dar una humedad relativa del 50%. O sea, tengo una temperatura húmeda de 15 grados y una humedad relativa del 50%. Vale, pues entonces voy a poner esto, lo voy a sacar porque era el punto anterior. Esto también lo voy a sacar, aquí como auxiliar. Y esto lo voy a sacar porque ahora ya no lo voy a necesitar también. Y voy a situar, primero que nada, mi temperatura húmeda en 15 grados. Por lo tanto, pongo esta línea a 15 grados. A 15 grados, que sería aquí, en este punto de saturación. Y cualquier línea que me pase por aquí encima, aproximadamente, ¿de acuerdo? Cualquier línea, en cualquier punto de esta línea va a tener una 15 grados de temperatura húmeda. Entonces, la humedad relativa al 50%, busco mi curva al 50%, cuando cruza, aquí en este punto, va a ser mi punto. 50% más o menos. Aquí. Ya tenemos localizado el punto. Este ha sido bastante simple de encontrar. Bien, entonces ahora, en el siguiente caso, voy a quitar la humedad relativa y le voy a dar otro parámetro. Y voy a darle el volumen específico, en este caso. Vale. Entonces yo le doy mi volumen específico. En la temperatura húmeda le voy a decir, otra vez le voy a subir un poquitito. 20. Y mi volumen específico le voy a decir que sea de 0,87. 0,87. Bien, entonces, quito mi punto anterior. Esta la aparto, la voy a volver a utilizar. Primero, temperatura húmeda 20, por lo tanto me voy a la línea de 20 y cuando cruce aquí arriba le pongo mi paralela a entalpías para dimensionar lo que es mi temperatura húmeda. En la línea magenta, cualquier punto de la línea magenta va a tener la temperatura húmeda de 20 grados. Entonces, ahora voy a buscar mi volumen específico de 0,87. 0,86, 0,87 sería este de aquí. Pues donde cruce va a ser mi punto. Ya tengo mi punto. Entonces, este sería mi punto de entrada. Vale, el siguiente, la densidad, está claro que sería lo mismo que el volumen específico, pero haciendo la inversa. 1 dividido por densidad es volumen específico. Por lo tanto, voy a quitar, desmarcar esta y vamos a hacer ahora, sabiendo la temperatura húmeda y la entalpía. ¿Vale? A ver qué pasa. Entonces, bien, sacamos el punto este, sacamos esta otra y vamos a darle valores. Le voy a dar, por ejemplo, una temperatura húmeda de 25 grados y una entalpía, esto lo voy a quitarle este valor también, y le voy a dar una entalpía de 11 kilocalorías por kilo, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, voy a 25 para marcar mi punto. Entonces mi punto estaría aquí. Marco mi línea, ¿de acuerdo? Cualquier punto de esta línea tiene temperatura húmeda de 25. Y ahora pongo entalpía. ¿Dónde está mi entalpía? Pues mi entalpía
la voy a poner donde me pone en 11, ¿verdad? Entonces la pongo en 11. ¿Y qué pasa? Fijaros que quedan dos paralelas, no se van a cruzar nunca. Entonces, es una de las anomalías o excepciones, dados dos puntos que os pueden dar realmente un punto para entrar. Si os dan temperatura húmeda y entalpía, es imposible que se crucen nunca las líneas, por lo tanto no podemos encontrar el punto. Esto sería una discrepancia porque evidentemente aquí me dice que la entalpía tendría que ser 18 realmente y nos dan 11. O es la misma línea o quedarán paralelas. Por lo tanto, recordar, temperatura húmeda y entalpía, nunca las dos pueden daros un punto dentro del diagrama psicométrico. Bien, recordarlo. Entonces, el siguiente caso ya hemos pasado de esta y ahora ya vamos a marcar lo que sería a desmarcar estas dos y lo que es temperatura húmeda ya lo hemos dejado todos atrás también. Y la entalpía la desmarcamos también. Y ahora ya marcamos la temperatura de rocío con todas las combinaciones que pondremos a hacer con ella. Temperatura de rocío. Con las anteriores ya hemos hecho todas las combinaciones, entonces vamos a ir la siguiente con la humedad absoluta. Entonces imaginaos que os da una temperatura de rocío de 10 grados. 10 grados. Y una humedad absoluta de 12 gramos, por ejemplo. Entonces, bien, lo que sabemos ahora es que primero tenemos que buscar, como también es tanto la rocío como la húmeda, siempre tenemos que ir a saturación, buscamos 10 grados y marcamos nuestra saturación. Ahora la diferencia es que en lugar de ir paralela a entalpías como la temperatura húmeda, lo que tenemos que hacer es ir con una horizontal desde saturación, que eso sería la temperatura de rocío. Entonces la temperatura de rocío, fijaros, cualquier punto en la línea verde nos va a dar una temperatura de rocío de 10 grados. Ahora vamos a marcar la humedad absoluta. La humedad absoluta que nos dan en el enunciado es de 12 grados. ¿Vale? Bien, ponemos en 12, ¿veis? En 12. Y veis lo mismo que nos pasaba con el ejercicio anterior, que quedan paralelas. Por lo tanto, la otra excepción que tenemos es que si nos dan la temperatura de rocío y la humedad absoluta, no podemos localizar el punto, porque quedarán paralelas o serán la misma línea si en este caso nos hubieran dado 7,6 gramos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sería esta otra. Por lo tanto, la otra excepción es esta, que lo tengáis claro, que tenemos, cuando nos dan temperatura húmeda y entalpía, es imposible localizar un punto, y cuando nos dan temperatura de rocío y humedad absoluta, también es imposible. Por lo tanto, descartamos este apartado y nos vamos al siguiente. Entonces, quitamos este valor de aquí, desmarcamos esta. Y ahora ponemos humedad relativa. Bien. Muy bien, ponemos pues 15, por ejemplo, de temperatura de rocío y 40 de humedad relativa. Entonces ponemos, vale, esta de aquí la voy a quitar del medio de momento y me voy a poner en 15 grados para buscar toda la línea de temperatura de rocío de 15 grados. Entonces, la verde trazo una horizontal desde los puntos de saturación en los 15 grados y cualquier punto en la línea verde va a tener una temperatura de rocío de 15 grados. Entonces, me dan 40 grados, 40% de humedad relativa. 40% de humedad relativa es esta curva de aquí, ¿no? Entonces, cuando cruza con esta ya tengo mi punto. 40% aquí. Ya he localizado mi punto. Ya he podido marcar, esto tendrá temperatura de rocío de 15 y una humedad relativa de 40. Ya está.
Entonces, ¿qué más? Ahora desmarco esta y ahora me iré a combinar con el volumen específico la temperatura de rocío. Entonces, hemos dicho que vamos al volumen específico ahora. Volumen específico. Tenemos, por ejemplo, temperatura de rocío de 20 y volumen específico de 0,90, por ejemplo. Entonces, voy a poner mi temperatura de rocío en 20 y por lo tanto voy a subir la línea desde saturación en 20 y este punto lo saco y voy a marcar ahora mi volumen específico de 0,9, 0,9, 0,91, 0,9, es este de aquí. Entonces, si este de aquí, donde se van a cruzar, es en este punto. Aquí, aproximadamente. Ya tenemos nuestro punto. Y por último, con la temperatura de rocío, nos vamos a poner dándole temperatura de rocío más entalpía. Le damos la entalpía. Entonces, temperatura de rocío, pues yo qué sé, vamos a dar 10 otra vez, o no, vamos a dejarle, no, vamos a ponerle 25. 25, esto es alta, entonces, o mejor, es que las temperaturas de rocío son normalmente más bajas, por lo tanto le vamos a poner 10, temperatura de rocío 10, y yo qué sé, 12 kilocalorías por kilo de entalpía. Entonces lo primero que hacemos es sacar nuestro punto anterior, guardamos esto aquí y vamos a situar ahora nuestra línea en 10 grados. Vale, por lo tanto vamos a poner nuestra línea común cuando está en saturación en 10 grados. La línea verde nos marca temperatura de rocío de 10 grados. Entonces ahora vamos a poner nuestra entalpía de 12, que sería este de aquí. Entonces donde cruzan las dos ya tenemos nuestro punto. Aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ya hemos hecho todo con la temperatura de rocío. Por lo tanto, ya podemos quitar este de aquí, este otro de aquí y pasar a la siguiente. Temperatura de rocío. Desmarcamos. Y marcamos humedad absoluta. Y desmarcamos entalpía. Y las de arriba ya la hemos hecho, con combinación con esta vamos a poner humedad relativa. Humedad relativa. Bien, entonces en este caso, ahora le vamos a poner, por ejemplo, una humedad absoluta, pues yo qué sé, de 12 gramos por kilo y una absoluta del 60%. Pues ya está. En este caso sacamos el punto, la línea, punto, esto fuera también. Y vamos primero que nada a marcar, por ejemplo, la humedad absoluta de 12, que será esta de aquí. 12, esta línea, todos tienen humedad absoluta de 12.
Vale, ahora con la humedad relativa lo que tenemos que hacer es buscar la de 60, ¿veis? Que es cuando cruza con la línea verde, la de 60 es el punto que estamos buscando. Este sería nuestro punto. Bien, entonces, el siguiente paso sería combinarlo con el volumen específico. Y le ponemos nuestro volumen específico, lo marcamos, que es lo que vamos a entrar ahora. Y en este caso ponemos, por ejemplo, 20 gramos y le damos un volumen específico de 0,89. 0,89. Bien, entonces, bueno, pues buscamos primero, ponemos nuestra línea en 20 gramos, 20 gramos está aquí arriba, y nuestro punto lo sacamos fuera, y ahora buscamos nuestro volumen específico. Nuestro volumen específico de 0,89. 0,89 es este de aquí. 0,89. Por lo tanto, nuestro punto va a ser el cruce de los dos. Este de aquí. Bien, entonces, siguiente. Ahora ya nos queda combinarla con la entalpía. Por lo tanto, desmarcamos este y marcamos. Acordaros que la densidad siempre es coger el volumen específico. Bueno, 1 dividido por volumen específico es la densidad. O el volumen específico es igual a 1 dividido por densidad. Bueno, entonces, ahora con entalpía. Bien, entonces, esto de aquí ya no nos sirve porque es del ejercicio anterior. Y pues le vamos a meter una humedad absoluta de 10, por ejemplo, para ir variando números, y una entalpía pues de 13, por decir algo. 13. Bien, entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, primero que nada, sacamos todo lo del ejercicio anterior, vamos a poner nuestra línea en, a ver, 10 gramos es este de aquí. Bien, 10 gramos, toda la línea verde tendrá 10 gramos de humedad absoluta. Y ahora la entalpía, pues la vamos a poner en 13 kilocalorías por kilo. 13 kilocalorías por kilo. Por lo tanto, nuestro punto va a ser el cruce de los dos. Este de aquí. Este de aquí. Aquí tenemos nuestro punto, que cumple con las dos premisas. Bueno, ahora ya hemos terminado lo que es humedad absoluta con todos los parámetros posibles, porque los anteriores ya los habíamos hecho. Entonces, vamos a desmarcar humedad absoluta. Y entalpía. Y vamos a marcar humedad relativa. Con volumen específico. Bien, entonces, este de aquí ya le quitamos los números. Entonces, humedad relativa, pues yo qué sé, 50% o sí, 50%. Volumen específico, pues 0,84, por decir un número. 0,84. Bueno, pues en este caso, fijaros que como la humedad relativa es la única que tiene curvas, la dejo para el final y lo que voy a marcar de momento es la que tiene líneas rectas. Por lo tanto, si me dan un volumen específico, de
voy a marcarlo, de 0,84, lo busco, 0,85, 0,84, es este de aquí. Bueno, un poquito más para allá. También está un poco torcida la línea, pero bueno, más o menos os doy una idea. Entonces, 0,84, pues donde cruce con el 50%, que es esta línea, este de aquí, 50%, este será mi punto. Este más o menos. Recuerdo, 50% a volumen específico 0,84. Bien, siguiente paso sería el volumen específico, ya lo quitamos. Y vamos a referenciarlo ahora a entalpías. Os recuerdo lo mismo que anteriormente, que si os dan la densidad, cogéis 1 dividido por densidad y tenéis el volumen específico. Entonces marco entalpía. Y aquí le voy a poner 40%, por decir algo, el 0,84 fuera, y le voy a dar una entalpía de 10, por ejemplo. Bien, entonces, tal como os decía antes, la humedad relativa, como es una curva, lo que voy a hacer primero es posicionar mi entalpía. Pues mi entalpía de 10 es esta línea recta, inclinada. Entonces ahora buscaría mi 40%, que es esta línea de aquí, y cuando cruza con esta recta, me va a marcar el punto. Entonces, más o menos sería este. 40%, 10 kilocalorías por kilo de entalpía. Vale, ya hemos terminado lo que es la humedad relativa. Entonces, vamos a desmarcar y ya estamos terminando por posibilidades y entalpía. Por lo tanto, ahora sería que nos dieran el volumen específico, y la entalpía. Entonces esto está fuera. Volumen específico o densidad. Si nos dieran la densidad, acordaros, os sigo repitiéndolo. Volumen específico será igual a 1 dividido por la densidad. Bien, entonces, si damos un volumen específico, por decir algo, de 0,86, y una entalpía de 12, vamos a ver cómo lo localizamos. Bueno, aquí como los dos son líneas rectas, pues podemos empezar por lo que queramos de los dos. Por ejemplo, si tengo 0,86 de volumen específico, busco 0,85, 0,86 este de aquí. Ahora busco mi entalpía 12, que es esta de aquí, y donde se cruzan, pues ya tengo mi punto. Este sería mi punto. Y estas son todas las posibilidades que hay de entrar. En principio son 21 posibilidades, pero acordaros que hay 2 que son imposibles. Y eso hacen un total de 19 combinaciones posibles para entrar al punto. De las 21, las 2 que son incompatibles son la humedad absoluta con la temperatura de rocío y la entalpía con la temperatura húmeda. Temperatura húmeda y entalpía son paralelas, fijaros, temperatura de rocío con humedad absoluta son paralelas. Bueno, pues visto esto, este tutorial lo dejamos de aquí. Muchas gracias, alumnos. Espero que os vaya bien.